laboratorio de los líquidos corporales. Esta es una sesión que está dirigida a poder estudiar y analizar cuáles son los principales líquidos corporales y sus principales alteraciones detectables por pruebas de laboratorio. Los líquidos corporales, como saben, son fluidos que pueden formar parte del plasma o ser un ultrafiltrado del mismo y que pueden formar parte de diferentes cavidades o espacios que nosotros tenemos, como el líquido pleural, el líquido peritoneal, el líquido pericárdico, entre otros. Aquí tenemos algunos: el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, inclusive el espermatograma, el estudio del líquido del semen en realidad, forma parte del estudio de los líquidos corporales y se estudian como tales para ello. Estos líquidos corporales son colectados en recipientes que pueden ser o no estériles dependiendo de la naturaleza del líquido. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo pues sí necesita un recipiente estéril, puesto que en esa zona no hay microbiota, y así en la gran mayoría de los mismos. En este caso, el líquido cefalorraquídeo, recordarán ustedes por sus estudios previos de ciencias básicas, es un ultrafiltrado plasmático que el plasma se filtra a nivel de los plexos coroideos ubicados tanto en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Y ahí va el 85% de la formación del líquido cefalorraquídeo. Y un 15% adicional se forma en el espacio ependimárico, ¿no? Y de allí el líquido pasa a circular, porque no es un líquido estable, es un líquido dinámico que, así como se forma, también se reabsorbe, y su reabsorción ocurre en las vellosidades subaracnoideas ubicadas en el seno longitudinal superior, en el cráneo. De allí pasa a la circulación venosa y se reincorpora a la circulación sanguínea. El humano tiene aproximadamente, un humano promedio, estamos hablando de una persona de 1,70 m y 70 kilos, tiene un volumen aproximadamente de 180 mililitros de líquido cefalorraquídeo, que se encuentra formándose y reabsorbiéndose, y llegando hasta un volumen por encima de los 3-4 litros al día, ¿no? Pero el nivel estable en el que se permanece es el de 180 mililitros. Ahora, ese líquido cefalorraquídeo puede ser extraído de nuestro cuerpo a través de las ventanas que el mismo organismo tiene para esta extracción. Una de esas ventanas es la zona lumbar, la zona de la cisterna lumbar, donde hay un engrosamiento del espacio ependimario, del espacio subaracnoideo, perdón, y a su vez un adelgazamiento de lo que viene a ser y desaparición de la médula ósea para formar la cola de caballo. Ese espacio nos permite tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo sin afectar demasiado al paciente en cuanto a riesgo de poder punzar de manera accidental la médula espinal o los filetes nerviosos de la misma. ¿En qué casos indicamos la extracción de líquido cefalorraquídeo? Fundamentalmente la punción lumbar. Tenemos a las meningitis, pacientes con sospecha de meningitis, con signos meningios, con sospecha de encefalitis, hemorragia subaracnoidea, el síndrome de Guillain-Barré, complicación de una patología previamente infecciosa, como puede haber sido una neumonía por micoplasma o una enfermedad diarreica por Campylobacter, suele complicarse con Guillain-Barré. En el estudio de tumores y metástasis a nivel del sistema nervioso central, inclusive para hacer la medición de la presión intracraneal, en el caso de que sea necesario hacerla, se realiza la punción lumbar. También tiene indicaciones terapéuticas, como es el caso de la administración de fármacos y la extracción terapéutica de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en los bloqueos de las cisternas, donde hay acúmulo de líquido cefalorraquídeo que conduce después a la hidrocefalia. Pero desde el punto de vista diagnóstico, fundamentalmente son las indicaciones infecciosas, ¿no? Meningitis, encefalitis. Ahora, la toma de muestra preferentemente es en la región lumbar, entre el espacio vertebral, entre L3 y L4, fundamentalmente, y a partir de allí
se extrae la muestra en un volumen de 3 mililitros repartidos en 3 frasquitos que ven ustedes aquí en color blanco, rojo y verde. 3 frasquitos, esta es la aguja de la punción, con un volumen en cada muestrita de aproximadamente un mililitro o 20 gotas también, que es como se mide. Entonces el paciente acostado, previa asepsia y antisepsia de la zona a punzar, se le hace inclusive flexionar las rodillas, llevándolas hasta el pecho para que pueda ampliarse los espacios intervertebrales y pueda ingresar la aguja previa anestesia, obviamente porque es un procedimiento doloroso. Entonces, como ven, el paciente se inserta la aguja de punción lumbar que va a atravesar pues, piel, tejido celular subcutáneo, la parte de los ligamentos fibrosos interespinosos, el ligamento amarillo, para finalmente llegar al saco subaracnoideo, atravesando justamente la dura madre. Una vez allí, el líquido empieza a fluir y debe fluir en gotas, debe caer gota por gota y ser colectado. No se recomienda que se aspire, porque al retirar rápidamente un volumen de líquido cefalorraquídeo podemos inducir a lo que se conoce como enclavamiento, o sea, la caída del tronco vertebral a través del agujero magno, y eso es una complicación que puede causar muerte. Entonces se extrae por goteo. Una vez que tenemos los 3 recipientes listos para ser analizados, es enviado al laboratorio para su análisis, ¿no? Y lo primero que observamos siempre en el líquido cefalorraquídeo, al igual que en la mayoría de líquidos que examinamos, es el aspecto. El aspecto normal del líquido cefalorraquídeo es cristalino. La literatura lo describe como en cristal de roca, porque es completamente cristalino. Pero sí existen algunos líquidos cefalorraquídeos que llegan con coloraciones diferentes, por ejemplo con un color medio amarillento, se llama xantocromía, y también puede llegar con un color rosado o rojizo, que es lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Ese es el primer paso en el estudio del líquido cefalorraquídeo, el estudio físico, en el cual observamos esas dos características, que es el color y el aspecto. Si el líquido es turbio, muchas veces lo puede ser, como en este caso, se trata pues de un proceso infeccioso con abundante producción de pus, que determina la presencia de pus a ese nivel, o puede ser hemático inclusive, ¿no? En esta tonalidad también medio purulento, medio turbio. Los parámetros de estudio del líquido cefalorraquídeo están en relación con las patologías estudiadas. En el caso del análisis de las etiologías de meningitis, sea bacteriana, viral, o micótica o tuberculosa, están en relación con la elevación o mantenimiento de sus parámetros. ¿Y qué parámetros se evalúan? En la parte del químico y del sedimento, bueno, tenemos a la presión de salida, medida en milímetros de agua. La presión de salida normal del líquido cefalorraquídeo está entre 80 y 180 milímetros de agua. En una meningitis bacteriana eso evidentemente se eleva. ¿Por qué? Porque hay producción de proteínas que elevan la presión de ese líquido, por lo tanto puede por encima de 180. En el caso de la meningitis viral no suele elevarse, suele ser, ¿no? Los valores dentro de lo normal. En el caso de la meningitis micótica depende del agente infeccioso. El criptococo, por ejemplo, sí se eleva, ¿no? En histoplasma no suele elevarse, o depende de la etiología. Y en la meningitis tuberculosa, la bacteriana, también se eleva por encima de 180. En el caso del conteo de glóbulos blancos, lo normal de glóbulos blancos en líquido cefalorraquídeo es de 1 a 3 leucocitos por campo, a predominio polimorfo, perdón, a predominio mononuclear. Entonces, lo que encontramos nosotros en el líquido cefalorraquídeo. Sí, hay una manito que se levantó. Shashika. Sí, doctor, soy yo. Buenas tardes. Quería decirle que se escucha el audio muy lejos. Ah, ya ves, ya está fallando. Ya, mira, hagamos una cosa, voy a cambiar de dispositivo para el audio para no tener dificultades. ¿Ya? Gracias por avisar. Dame un segundo, me conecto desde otro dispositivo y ahí ya con tranquilidad podemos seguir. Dame un segundo, a ver. Vamos a ver.
ver si todavía no. Ah, no sé si están grabando. No, yo no tengo acceso a grabar. Me sale como grabación no disponible. Que no tienes permiso para grabar esta videollamada. Yo no puedo hacerlo. De repente ustedes sí. Por favor, si pueden verificar o alguien lo puede grabar en sus computadoras, sería genial. Ahí está, ya me pude unir. ¿Se me escucha? Ahora sí. Sí, doctor, se escucha mejor. Gracias. Vamos a bajarle el otro audio para que se escuche menos. Si no se va a acoplar todo. Ya está. Excelente, ahora sí. Continuamos entonces. Regreso a mi presentación original y les estaba mencionando que los valores que se encuentran alterados en el líquido cefalorraquídeo dependen mucho de la etiología de la infección, ¿no? En el caso de las meningitis. Habíamos hablado de la presión intracraneana, la presión de líquido cefalorraquídeo, que se mide como presión de apertura, cuyo valor normal está entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Evidentemente, en las infecciones bacterianas y en las tuberculosas, que también es una bacteria, se encuentran elevadas, siendo normal por lo general en las meningitis virales, conocidas también como meningitis asépticas. En el caso del conteo de glóbulos blancos, lo normal es encontrar de 1 hasta 5. La literatura cita como normalidad hasta 5 por campo, siempre que todos sean a predominio mononuclear, o son monocitos o son linfocitos, ¿no? Que pasan por allí como parte del sistema de vigilancia inmunitaria. Pero en el caso de las meningitis bacterianas, pues ese número se eleva brutalmente. Pasamos de 1 a 5 a tener entre 1000 y 10.000. Eh, Evidentemente a predominio polimorfo nuclear porque son los neutrófilos los que se encargan de atacar a las bacterias. Mientras que en el caso de las meningitis virales existe una elevación, pero esta elevación es a predominio mononuclear. Un segundito, por favor.
Bien, continuamos entonces. Les mencionaba que en el caso de la celularidad elevada en las meningitis virales, esta es a predominio mononuclear. Generalmente son linfocitos los que se encargan de eliminar a las infecciones virales, linfocito natural killer, el linfocito citolítico. Asimismo, en el caso de las meningitis micóticas, también es a predominio mononuclear, puesto que son los macrófagos, monocitos macrófagos, los encargados de eliminar a los hongos, igual que la tuberculosis, ¿no? Al ser una bacteria intrafagosómica, el macrófago se encarga de fagocitarla. Eh, el caso de las proteínas, estas tienen un rango que va desde los 45 hasta los 50, 55 miligramos por decilitro. Las proteínas se elevan en el líquido cefalorraquídeo, a eso se le conoce como esto, proteinorraquia, así se llama, proteinorraquia. Entonces, si se eleva es hiperproteinorraquia y esta se encuentra, la hiperproteinorraquia, en las meningitis bacterianas. Evidentemente hay incremento de proteínas por la propia inflamación, lo mismo que en las meningitis micóticas y tuberculosas. Sin embargo, en las meningitis virales, la proteinorraquia suele ser normal. Y si está elevada, es ligera su elevación, de 55 pasa a 60, máximo 65 y no se eleva más. El caso de la glucosa, la hipoglucorraquia es característica y bien marcada en el caso de la etiología bacteriana, porque como sabemos las bacterias consumen glucosa y al estar dentro del líquido cefalorraquídeo esta glucosa pues baja. Ahora, la glucosa en líquido cefalorraquídeo se conoce como glucorraquia. La glucorraquia tiene un valor numérico que oscila entre el 60 y el 70% de la glicemia, o sea, de la glucosa en sangre. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente tiene 100 de glicemia, o sea, 100 de glucosa en sangre, la glucosa de su líquido cefalorraquídeo, o sea, su glucorraquia, debe estar en el rango entre los 60 y 70. Pero, por ejemplo, en las meningitis bacterianas, esa glucorraquia suele estar por debajo de 30 inclusive. Encontramos glucorraquias de 15, 20 en los pacientes, a diferencia de las glucorraquias en infecciones virales, donde suele estar normal, inclusive, no se altera. En las coloraciones, sobre todo en la coloración de Gram, las meningitis bacterianas pues son las que tienen alto grado de positividad. Eh, ¿Qué bacterias suelen causar infección meningia, infección del líquido cefalorraquídeo? Bueno, tienes ahí al Streptococcus pneumoniae, tienes a la Neisseria, meningitis, al Haemophilus influenzae, sobre todo el de tipo B, esas son las bacterias más frecuentes. También está pues Listeria, monocitogenes, la Escherichia coli, hay una cepa de Escherichia coli que es neuromeningia, Klebsiella también en neonatos, entre otros, pero son los principales. Y en el caso de los cultivos, estos suelen ser positivos en gran medida, sobre todo en las meningitis bacterianas. En los cultivos, en las meningitis tuberculosas, a veces salen positivos en las micóticas con menor tasa, y en la parte viral, pues no se hacen cultivos, no hacemos cultivos de virus. El diagnóstico de las infecciones virales lo hacemos o por biología molecular o los podemos hacer también utilizando métodos de serología. En el caso del líquido acítico, el líquido acítico normalmente pues es casi inexistente. El volumen normal de líquido acítico fisiológico está entre 0.5 y 1 mililitro, no es más que ello. Sin embargo, en algunas patologías donde hay alteraciones en la presión oncótica, en la presión hidrostática, sí existe extravasación de líquido hacia el espacio ubicado en la cavidad peritoneal, lo que se conoce pues como ascitis, ¿no? Líquido acítico en cavidad o ascitis, que tiene pues su sintomatología, sus signos clásicos, signo de la oleada, entre otros. Este líquido cítrico se estudia porque es necesario saber cuál es su origen, o sea, si su naturaleza de origen es infecciosa, tumoral o cardiogénica, y para ello se realiza un examen denominado pues punción peritoneal, ¿no? Lo que se conoce como paracentesis. La paracentesis es un procedimiento médico bastante sencillo de realizar conociendo los reparos anatómicos. Uno busca
un punto de punción que está ubicado generalmente entre la línea del ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Se traza una línea allí y se divide en 3 tercios. La unión del tercio externo y el tercio medio marca el punto de punción, que es un lugar donde es menos probable producir lesión a nivel intestinal. Por eso es que se punza en ese lado. Y en el lado, estamos hablando del lado izquierdo, y se toma la muestra. Ahora, es sencillo llegar hasta el líquido asítico, se hace con el paciente, pues está en decúbito inclusive. Eh, Se necesita, igual que en todos los procedimientos invasivos, previa asepsia y antisepsia, y el líquido es llevado al laboratorio, ¿no? Puede ser un líquido netamente purulento, como vemos aquí en el lado derecho, o hemático. A veces se ve también así, e inclusive pueden salir grandes cantidades de líquido acítico, perdón, en el caso de pacientes que tengan complicaciones pues, a nivel hepático, renal. ¿Qué hacemos con ese líquido acítico? Bueno, aplicamos los famosos criterios de Light, que se ven también en el líquido pleural. ¿Y qué se estudia? Bueno, se estudia las proteínas que están presentes en ese líquido acítico y también el aspecto y el número de leucocitos y el tipo celular. Entonces, aquí tenemos algunos valores interesantes con respecto, por ejemplo, a la peritonitis bacteriana espontánea, una patología que suele presentarse en algunos pacientes que han tenido sobre todo éstasis del tránsito intestinal o que han sido sometidos a una cirugía con éstasis de tránsito biliar, donde el líquido acítico suele ser opalescente, medio lechoso, con un contenido de leucocitos por encima de los 500 por milímetro cúbico, siendo predominantes los polimorfonucleares y con un dosaje de proteínas por debajo de 2.5 gramos por decilitro, con una gradiente ceroacítica de albúmina. Aquí siempre se hace la comparación entre la albúmina del suero y la albúmina del líquido para tener este índice GASA, que utilizaban en la parte diagnóstica, pronóstica y terapéutica. En el caso de la cirrosis, el color varía a pajizo, hay menos cantidad de células, pero hay más linfocitos. En el caso de las neoplasias suele ser inclusive hemorrágico, con gran cantidad de leucocitos a predominio linfocítico, proteínas por encima de 3. La asitis cardíaca, lo mismo, el color es amarillo pálido, pajizo, menos de 500 células, más de 50% de linfocitos, dosaje de proteínas por encima de 2.5 y en las nefrosis igual, color pajizo, menos de 500 leucocitos por milímetro cúbico, a predominio linfocitario, y en la etiología quilosa, generalmente con perforación intestinal asociada, suele ser opalescente, poca cantidad de leucocitos y una gran cantidad de proteínas que puede llegar hasta 7 gramos por decilitro. En el caso del líquido pleural, lo mismo, el estudio del líquido pleural está supeditado a algunas indicaciones médicas, de hecho casi no existe líquido pleural fisiológico en el espacio formado entre la pleura parietal y la pleura visceral, pero que ante alteraciones de las presiones oncótica y hidrostática producida por diferentes patologías, ese espacio puede llenarse de líquido produciendo pues ¿no? el famoso derrame pleural. Y el líquido pleural puede extraerse a través de un procedimiento llamado toracocentesis. La toracocentesis requiere ciertas indicaciones, como por ejemplo conocer la, la magnitud del derrame pleural ante el que estamos, y eso lo puedo obtener a través de la auscultación, de la percusión, del examen clínico de ese tórax, pero también puedo ayudarme pues, con técnicas de imagen, como puede ser una radiografía del paciente en decúbito, perdón, una radiografía del paciente en ortostático, de pie, y de lateral también si es necesario, una ecografía o hasta una tomografía. Y a partir de allí se elegirá cuál será el punto de punción para poder extraer el líquido en la toracocentesis. Generalmente pues se hace por encima del borde de la costilla, teniendo en cuenta que en el borde inferior pasa el van, o sea, vena arterial nervio, por encima no, menos probabilidad de producir daños a ese nivel. Una vez que se ubica el punto anatómico de extracción, generalmente está ubicado en las líneas laterales, se procede a la colecta de la muestra previa asepsia y antisepsia, tubos estériles, y se dirige al laboratorio. Uno de los primeros
estudios que se hace es el estudio físico, ¿no? Para ver el aspecto. Pues es esto, no se dice que transparente en este caso, sino que no exista turbidez, ¿no? Que sea eh, un líquido con el cual yo pueda leer un texto a través de él, o si es turbio, me expresa o me está indicando que hay un incremento de proteínas en su concentración. Habrá que ver la etiología. En este caso estamos viendo una radiografía de un paciente con un derrame pleural que está ocupando los 2/3 del tórax, del hemitórax izquierdo, ¿no? Y al momento de extraer el líquido vemos un líquido espumoso y además con bastante turbidez en su interior. Aquí la diferenciación que se hace en el líquido pleural es la de exudado y trasudado, utilizando los criterios de la medición de proteínas, tanto en plasma como en el líquido, lo mismo que la glucosa y la deshidrogenasa láctica, ¿no? Aquí la, el número de proteínas o la cantidad de proteínas por debajo de 3 gramos por decilitro me orienta hacia un trasudado, mientras que si está por encima me orienta a un exudado. En el caso de la glucosa, esta suele ser igual o similar a la glucosa sérica en los trasudados y suele estar disminuida en los exudados, que generalmente son de naturaleza infecciosa. Los exudados suelen ser neumónicos, entonces, y las neumonías suelen ser causadas por bacterias, por lo tanto, esa es la relación que existe. En el caso de la deshidrogenasa láctica, bueno, por debajo de 200 unidades se considera esto trasudado y por encima de 200 exudado. El pH también es importante, los trasudados suelen tener pH por encima de 7.3, los exudados por debajo de 7.3, suelen ser ácidos los exudados. Y el número de leucocitos suele estar por debajo de 1000 en los trasudados y por encima de 1000 en los exudados. En el caso del líquido pericárdico, este es un líquido que rara vez se produce, salvo en algunas patologías que vamos a señalar a continuación, pero que suele acumularse dentro de la bolsa pericárdica y si este incremento es importante puede terminar produciendo taponamiento cardíaco. Entonces el líquido pericárdico también se estudia en las pericarditis y se extrae a través de un procedimiento médico llamado pericardiocentesis. ¿En qué casos? Bueno, suelen ser casos de urgencia, por ejemplo, ante el taponamiento cardíaco, ¿no? Se llena de líquido el espacio pericárdico, el paciente empieza a tener hipotensión, empieza a enlentecerse los ruidos cardíacos y a incurgitarse la parte de la vena yugular. Entonces eso nos dice que el corazón no tiene suficiente fuerza para contraerse y expandirse, porque el espacio está ocupado por líquido y ese líquido justamente es el líquido pericárdico que está causando el taponamiento cardíaco. Entonces se solicita, se ordena el estudio de este líquido pericárdico a través de un procedimiento llamado pericardiocentesis, que necesariamente debe ser guiado a través de ecografía, tomografía, y a partir de allí el análisis del líquido pericárdico nos arrojará pues los valores de exudado y trasudado para saber más o menos cuál es la etiología de ese, de ese derrame y se hace también el conteo celular, tratando de diferenciar lo que son polimorfonucleares de mononucleares. Ya en la fase analítica en sí, aquí vemos un paciente que se le ha tomado una tomografía y en esta zona de adelante está llenecito de líquido, que es lo que está justamente evitando que el corazón pueda latir con normalidad al momento de extraer. Las etiologías también son variadas, ¿no? Pueden ser infecciosas, pueden ser inmunológicas, pueden ser iatrogénicas inclusive, o algunas etiologías que ya en el campo de las misceláneas, como son la malignidad, los mixomas, por ejemplo, suelen producir pericarditis asociada a incremento del líquido pericárdico, el hipotiroidismo, la uremia, el fallo cardíaco, el fallo renal, ¿no? Entre otros. En el caso del líquido sinovial, se estudia también el líquido ubicado en las articulaciones con la particularidad de que se trata de una colección que suele presentarse en problemas inflamatorios o de naturaleza infecciosa.
¿Y cuáles son las articulaciones más comúnmente comprometidas? Bueno, tienes las- la articulación de las caderas, ¿no? El coxal con el ilíaco, tienes a la articulación de la rodilla, del tobillo, donde también suele acumularse este líquido sinovial, obstruyendo la movilidad normal en esa articulación. El estudio va dirigido sobre todo a ver las características del líquido sinovial a través de un procedimiento llamado artrocentesis. Lo hace el especialista, generalmente el traumatólogo, quien colecta la muestra, es una muestra estéril, y luego la lleva a procesar. Esta, este, este estudio de líquido sinovial implica también la extracción diagnóstica y la colocación terapéutica de algunas moléculas para el tratamiento de pacientes. En la parte analítica siempre se busca describir cuáles son los medicamentos que el paciente haya podido recibir anteriormente para evitar justamente los falsos positivos. Ya en el estudio del líquido en sí, una vez que la artrocentesis ha sido llevada a cabo, ya tenemos el líquido eh, sinovial, vamos a compararlo con patrones normales. El líquido debería ser pues límpido, ¿no? No necesariamente transparente, pero sí esto que me permita leer un texto a través de él. Este líquido sinovial puede enturbiarse en algunos casos donde, por ejemplo, hay infecciones asociadas o enfermedades por depósito de cristales, suele haber incremento de proteínas y eso turbia el diálogo. Este líquido articular puede también dividirse de acuerdo a sus características, normal, séptico, relacionado con infecciones, el inflamatorio, que suele ser autoinmune, y el traumático. Y el color, como ven, suele ser claro, normal, pero cuando se trata de una infección a nivel de este líquido articular, sí sale pues turbio, ¿no? Los leucocitos igual, en el caso de las infecciones bacterianas se elevan bastante, las virales se mantienen. Lo mismo sucede con la glucosa, ¿no? La glucosa tiene una diferencia en cuanto a su presentación, si es séptico infeccioso, si es solamente inflamatorio o si es traumático, ¿no? Y una de las diferencias importantes, además del color, la da la presencia de leucocitos. En el caso de los problemas de sepsis es una... Ahora, en, cuando analizamos la glucosa de este líquido sinovial es muy parecida a su composición a la del plasma, tan es así que la glicemia sale alrededor de 80, 90, hasta 100 miligramos de glucosa por decilitro, pero esos valores disminuyen bastante cuando se trata de patología bacteriana por la razón del consumo de la glucosa por parte de las bacterias y en el contenido inflamatorio. En algunos casos existe fibrinógeno dentro de ese líquido cefalorraquídeo, el cual se va a formar en el líquido normal, pero disminuye en el séptico y en el inflamatorio. El espermatograma, por otro lado, me permite valorar la cantidad y calidad de espermatozoides que tiene la persona para poder destinarlas a... Y el estudio de este examen de espermatograma pues requiere ciertas indicaciones sobre cómo debe venir el paciente, pues la muestra se extrae en el mismo laboratorio, ¿no? Hay un ambiente destinado a la extracción de la muestra, que en el caso se hace pues a través de masturbación. El paciente debe de abstenerse de tener relaciones sexuales.
El paciente es preparado y citado, se recomienda que por lo menos tenga pues 5 a 7 días de inactividad sexual y el mismo día de la colecta de la muestra es conducido el ambiente donde se le da pues privacidad para que él pueda a través de la masturbación extraer una muestra de semen, la cual es colectada en un recipiente estéril y entregada al laboratorio, como pueden ver en la imagen, volumen promedio entre 5, 6, 7 mililitros. ¿Qué hacemos con ese semen? Se estudia las características del volumen, por ejemplo, la viscosidad del semen, el pH, la movilidad de los espermatozoides, su morfología, qué tan concentrados están, si hay o no leucocitos, a veces hay prostatitis, ¿no? O infecciones de la... para observar la presencia de células extrañas como leucocitos, por ejemplo, y también se realiza un examen adicionando fructosa al líquido, al líquido seminal para poder valorar la vitalidad de los espermatozoides. Un estudio que se hace sobre todo cuando sospecha de infertilidad. Cuando hay infertilidad, esta afecta a la pareja, pero es más fácil estudiarla en el varón porque casi siempre es el varón el responsable. En el caso de la mujer es un poco más difícil porque hay que hacer mediciones asociadas al ciclo menstrual, asociadas a diferentes valores hormonales. Es más complicado, más complejo. Sí se hace, pero una vez que se ha descartado que no se trate del varón. Es más sencillo, pues solamente se hace este estudio y ya sabemos. Entonces, dentro de los valores normales que se valoran cuando se estudia el espermatograma está el volumen. El volumen tiene que estar por encima de 1.5 mililitros. El recuento de espermatozoides debe estar por encima de 15 millones por mililitro, con el 40% móvil y por lo menos el 4% con forma normal. Se refiere a que tiene que tener pues una cabeza, una cola, ¿no? Y el 58% de ellos tiene que estar con vitalidad. O sea, al momento del estímulo deben de desplazarse, moverse. En la parte del estudio químico, una vez que se tiene la muestra con el volumen, empieza la fase de licuefacción, donde se deja reposar el, el líquido seminal, el semen, se deja reposar hasta que empieza a licuefactar y luego se mide la viscosidad y también el pH del mismo. En el caso de la concentración, la movilidad y la morfología, el examen es microscópico. La concentración debe haber por lo menos 15 millones por mililitro para considerar al paciente fértil, si es más, mejor todavía, de los cuales el 40% deben tener movilidad espontánea, por lo menos el 40% a más. Esto garantiza que en el momento en que sean colocados dentro de la cavidad vaginal puedan ascender pues, a través del cuello del útero y llegar hasta las trompas de falopio para poder producir la fecundación. Y de la morfología, por lo menos el 4% debe tener forma normal, no, no así como se ve en esta imagen, tiene pues, dos cabezas, una cola o dos colas, ¿no? Para el estudio microscópico y poder valorar mejor la morfología, se puede utilizar azul de metileno. Azul de metileno es un colorante que mantiene por un tiempo vivos a los espermatozoides. Se puede analizar bastante bien su morfología para poder tener los datos adecuados. Entonces, el procedimiento es sencillo, es una gota de la muestra de semen más una gota de azul de metileno y eso pues se observa al microscopio, se ven varios campos y de acuerdo a eso se hace el conteo y se hace también la estimación en números. ¿Se pueden hacer otros estudios? Sí. Como se trata de fertilidad, la parte de estudios de fertilidad incluye uno que se llama capacitación espermática. O sea, cuando hay problemas de infertilidad y el varón es el responsable, porque los espermatozoides o no están en cantidad suficiente o no tienen la vitalidad suficiente para poder desplazarse, se los capacita. Ya pasan por una tratamiento previo en el laboratorio que incluye, por ejemplo, el lavado de estos espermatozoides utilizando el plasma de la pareja, el plasma de la persona que va a hacer esto, a la que se le va a administrar
en el tratamiento de fertilidad de los espermatozoides. Entonces, el paciente, el varón, deja su muestra, la, la pareja deja su sangre, se separa, se centrifuga y ese suero que se obtiene se usa para lavar los espermatozoides. Muchas veces hay anticuerpos metidos que bloquean la movilidad del espermatozoide. Entonces, para evitar eso, se utiliza ese procedimiento, se capacitan a los espermatozoides con la finalidad que cuando se coloquen por inseminación artificial puedan desplazarse y llegar pues hasta la parte superior de las trompas de falopio para poder producir justamente la fecundación, que es la finalidad del estudio. Entonces, eso nos brinda pues un informe bastante completo con respecto a todo lo que es esto, las características, en el caso del varón, de su fertilidad, ¿no? O sea, si es fértil o no es fértil, o qué posibilidades tiene de procrear siempre que se siga el tratamiento correspondiente. En el caso de que el varón salga, que no es él el que tiene la dificultad, pues ya se empieza a estudiar en el caso de la dama, ¿no? Los perfiles hormonales asociados a los diferentes periodos, se mide la ovulación, a ver si hay o no hay ovulación, entre otros procedimientos, ¿no? Siempre dentro de lo que corresponde a la, al mantenimiento de la confidencialidad, en el caso de los datos que se manejan de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, parte de la, parte de del manejo de este tipo de pacientes, además de la exploración física, a veces hay hidroceles, varicoceles que impiden la fertilidad o han tenido, no ha habido descenso de los testículos, de criptorquidia, el análisis del semen, ¿no? El espermatograma y también, si es necesario, se complementa con un análisis hormonal para si hay una causa secundaria que esté condicionando que eso no esté funcionando de manera normal. Entonces, estos estudios de líquidos corporales se hacen con cierta frecuencia, de hecho los más frecuentes son pues el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural y el líquido acítico, pero los demás también se pueden hacer en el caso de que sea necesaria su que sea necesario su estudio. Simplemente es cuestión de recibir la indicación, se organiza la toma de la muestra, casi todos son procedimientos médicos y una vez obtenida la muestra se procede a realizar los análisis correspondientes para poder brindar los datos que necesitan, ya sea para diagnóstico, pronóstico, seguimiento y demás, en este caso. Muy bien, es lo que tenía que compartirles. La clase era cortita justo para poder tomar la evaluación. No se ha podido por el tema de la virtualización del día de hoy, pero hay que tomar la evaluación. Entonces la vamos a tomar en la próxima semana. Antes antes del examen parcial, vamos a tomar el examen de consolidado. Vamos a hacerlo chiquito, solamente 10 preguntitas para que no sea muy cargado. Y después del examen de consolidado pasamos a tomar el examen teórico que sí es de 20 preguntas. Para que quede, ya me han hecho bastantes preguntas al respecto, el examen de consolidado abarca las 4 primeras semanas, son 10 preguntitas y el examen parcial es hasta esta clase, son 20 preguntas, ¿no? Todas son para marcar tipo caso clínico, lo que se estila. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente semana, el día 9 de octubre, para ello. ¿Ok? Muchas gracias entonces por la atención y ya nos estamos encontrando.